Muy buenas tardes, compañeros. El día de hoy voy a hablar sobre la corrosión, pero desde un punto de vista electroquímico. La corrosión es un proceso natural mediante el cual los metales se deterioran al reaccionar con el ambiente, y en realidad se trata de una reacción redox, muy similar a la que ocurre en una pila electroquímica. Ahí en el pizarrón podemos observar, es como un tornillo, el cual nos dice que es de metal, y si está en contacto con el ambiente, esto va a provocar óxido. Para entender mejor la corrosión, recordemos que en toda reacción electroquímica hay dos semireacciones, una de oxidación y otra de reducción. En la corrosión, el metal actúa como ánodo, donde se oxida, y el oxígeno disuelto o el agua suelen actuar como cátodo, donde ocurre la reducción. Aquí podemos observar la pila electroquímica. En el lado izquierdo se muestra el ánodo y en el lado derecho se muestra el cátodo. La flecha nos indica hacia dónde va el flujo de electrones. Bueno, el caso más común es la corrosión del hierro, que genera la herrumbre. Para que ocurra se necesitan tres elementos. El primero es el hierro expuesto, el segundo es agua, que actúa como electrolito, y el tercero es el oxígeno del aire. El proceso inicia en pequeñas zonas de la superficie del hierro, que se comportan como micropilas galvánicas. Algunas zonas se vuelven ánodo y otras cátodo, debido a impurezas o diferencias en el contacto con el oxígeno. Existen tres etapas. En la primera, que es en la zona anódica, el hierro se oxida, liberando electrones y formando iones. Aquí se puede observar la etapa 1, que es la oxidación. En la etapa 2, los electrones liberados en el ánodo viajan por el metal hacia la zona catódica, donde reaccionan con el oxígeno disuelto y el agua, reduciéndolos para formar iones hidroxilo. Igual aquí se puede observar la etapa 2, que es la reacción, y que ocurre la reducción, que se forman los hidróxidos. Y finalmente en la etapa 3, que es la etapa en la formación de los productos, los iones Fe2+ del ánodo y los iones OH- del cátodo se difunden y reaccionan entre sí, formando hidróxido ferroso, que luego se oxida a hidróxido férrico y finalmente a óxido de hierro, que es el óxido rojizo que conocemos como herrumbre. Este óxido no protege el metal porque es poroso y permite el paso del aire y del agua, por lo que el proceso continúa hasta que el metal se degrada por completo. Bueno, ya que entendimos un poquito más de la corrosión, vamos a ver algunos factores que la pueden acelerar. Por ejemplo, la corrosión del hierro se acelera si hay mayor humedad o contacto con el agua, si hay sales disueltas como el cloruro de sodio, si tenemos una temperatura baja o alta, o si tenemos un pH ácido o bajo, y también algunas diferencias de aireación como en zonas enterradas o sumergidas. Igualmente de este lado tenemos dos esquemas, uno en un balde de agua pura y un balde de agua salada. Si nosotros tenemos un clavo, un tornillo, un tubo de metal y lo sumergimos en agua pura, pues hay muy poca corrosión, al contrario si lo sumergimos en agua salada, que hay bastante más corrosión. También vamos a ver algunos métodos de protección. Uno de los más famosos o más populares son los revestimientos metálicos. El principio consiste en aislar el metal base del medio corrosivo mediante una capa de otro metal que actúa ya sea como barrera física o ánodo de sacrificio. Por ejemplo, el galvanizado, que es una capa de zinc sobre el acero. Y aquí el metal más activo se sacrifica para proteger al menos activo. El zinc siendo el más activo y el hierro siendo el menos activo, por lo tanto se oxida preferentemente. También existen los revestimientos orgánicos e inorgánicos. Estos recubrimientos aíslan el metal del medio, evitando el contacto con el electrolito. Algunos ejemplos son pinturas, esmaltes, barnices, resinas, cerámicos, etc. El mecanismo funciona de la siguiente manera. Se forma una barrera dieléctrica que bloquea el paso del oxígeno, humedad y los iones. La ventaja de este es que son económicos, son fáciles de aplicar y son bastante adaptables. El único problema es que si hay poros o daños, pueden formarse microceldas galvánicas que aceleran la corrosión localizada debajo del recubrimiento. También existen los inhibidores de corrosión, los cuales son sustancias químicas añadidas en bajas concentraciones al medio corrosivo, que reducen la velocidad de las reacciones anódicas y catódicas.
Por ejemplo, si nos enfocamos en los anódicos, estos forman una película pasivadora sobre el ánodo. Por ejemplo, los cromatos, los nítritos y los fosfatos. Y el único riesgo de este es que si la concentración es baja o insuficiente, pueden generar zonas anódicas pequeñas y causar corrosión localizada. También los catódicos son los que retardan la reducción del oxígeno o del hidrógeno, aumentando la sobrepotencial catódica. Por ejemplo, las sales de zinc o algunos compuestos orgánicos como el nitrógeno o el azufre. Y por último, hay algunos mixtos, que son los que actúan simultáneamente en ambos procesos, por ejemplo las aminas o los compuestos orgánicos de molibdato. Y pues bueno, en conclusión, la corrosión es una pila electroquímica natural, donde el metal se oxida espontáneamente. Entenderla desde la electroquímica nos permite controlarla mediante recubrimientos, aleaciones o métodos catódicos. En pocas palabras, la corrosión es la energía química del metal regresando a su forma más estable, la cual es el óxido. Muchas gracias por ver este video, nos vemos en el siguiente.